En Capital Radio, Atalayar. Las claves del mundo en tus manos. Con Víctor Arribas. Saludos, señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a Atalayar en Capital Radio. Ya saben que es el programa de análisis sobre la actualidad internacional que abrimos en esta misma sintonía cada noche de los lunes. Hoy comenzamos la segunda temporada de nuestro programa con las energías, hay que decirlo, las energías renovadas y el compromiso reforzado para ofrecerles la mejor información y el mejor análisis de los acontecimientos políticos que se producen en el mundo. Un mundo cambiante y un mundo en permanente evolución. Atalayar.com y Capital Radio, ya saben, renovamos también ese objetivo para la temporada que ahora comienza, con retos tan sencillos, entre comillas, lo de sencillos, como la elección de un nuevo presidente para Estados Unidos o la fase crucial del ataque de la batalla contra el coronavirus. Aquí estaremos para ayudarles a comprender mejor todos esos acontecimientos internacionales. ¿En qué estamos en esta primera noche de la temporada aquí en Atalayar Radio? Pues sobre todo en el resumen de lo ocurrido durante el verano en el contexto internacional, muy especialmente en Estados Unidos. Trump y Biden son ya oficialmente, a esta hora y este día, candidatos a la presidencia de la primera potencia mundial y han desvelado ya sus armas para esta campaña de cara al 3 de noviembre. Hoy, un importante hombre de la diplomacia española en Estados Unidos, Inocencio Arias, nos va a acompañar para interpretar, para atalayar, cómo está la lucha por la Casa Blanca. Justo cuando vuelven las movilizaciones contra el racismo policial por un nuevo tiroteo contra un ciudadano negro y con América profundamente dividida por este y otros muchos asuntos. Hay que decir que la ventaja de Biden en las encuestas puede no ser tan real como parece a principios de septiembre, como prácticamente estamos. De las muchas fake news que van a escuchar ustedes, de las muchas informaciones tendenciosas contra Trump o contra su adversario Biden que van a ver de aquí al 3 de noviembre, aquí no van a encontrar ni una sola. Aquí el propósito es ofrecerles el análisis independiente y riguroso de todo lo que ocurra. Arrancamos, estaremos hasta las 11 en este primer programa de la temporada, de la segunda temporada de Atalayar en Capital Radio, en este lugar para analizar la realidad mundial. Esto es Atalayar, el mundo y las claves del mundo en tus manos. Que arranca como cada día desde la redacción de Atalayar con Ana Rodríguez, contenidos del programa, resumen de lo más importante que ha ocurrido en el mundo. Ana, buenas noches. Hola, buenas noches, Víctor. El coronavirus continúa extendiéndose por el planeta y ya ha infectado a más de 25 millones de personas. Este patógeno ha provocado una oleada de detenciones en Berlín, donde este sábado la policía ha ordenado una investigación por el amago de asalto por parte de unos 200 ultraderechistas de la sede del Parlamento alemán. Las protestas también se han extendido a lo largo y ancho de Bielorrusia por tercer domingo consecutivo, a lo que el llamado el último dictador de Europa ha respondido sacando una decena de vehículos blindados a las calles. Mientras tanto, en Estados Unidos la violencia racial ha vuelto a desatar la ira. Aún así, el presidente Donald Trump ha anunciado este lunes que viajará a la ciudad de Kenosha a pesar de las manifestaciones que piden justicia para el afroamericano Jacob Blake. Todo ello mientras la campaña electoral entra en su recta final tras la confirmación de Donald Trump como candidato republicano a la reelección y la de Joe Biden como su rival demócrata, con una ventaja de este último en las encuestas. Sin embargo, la actualidad internacional ha tenido en las últimas semanas dos claros protagonistas, y estos han sido Emiratos Árabes Unidos e Israel. Ambas naciones alcanzaron este mes de agosto un histórico acuerdo de normalización de las relaciones diplomáticas que busca favorecer el establecimiento de la paz en la región de Oriente Medio. Atalayar, con Víctor Arribas en Capital Radio. From this day forward, it's going to be only America first. America first. A man who confuses bluster with strength. We simply cannot let that happen as Americans. Period.
A las 10 de la noche y 9 minutos, 9 y 9 en la Comunidad Canaria, saludamos ya al director de atalayar.com, Javier Fernández Arribas. Muy buenas, don Javier. Buenas noches a todos. Energías renovadas, pilas recargadas. Totalmente, hemos hecho muchos kilómetros andando por la playa, recuperándonos, oxigenándonos, cargando las pilas y venimos con fuerzas renovadas y los oyentes lo van a notar de aquí a toda la temporada. Estos dos caballeros a los que acabamos de escuchar van a ser una pequeña noticia en los próximos meses, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la noticia del verano, nos guste o no, es la salida de Messi del Barça, es lo que están comentando en todo el mundo. Aunque me cueste reconocerlo. Sí, bueno, no, pero oye, tenemos que saber combinar lo importante con lo interesante. Lo importante, sin duda, y lo relevante es las elecciones en Estados Unidos, el tema de Oriente Medio, el giro geoestratégico que se ha dado, la situación en Líbano con esa explosión en el puerto de Beirut, pero luego lo interesante, sin duda, que muchos millones de personas están pendientes, y además el fútbol español en estos países vecinos es muy, muy, muy seguido y tiene muchos fans, pues es que, oye, Messi ha hecho lo que hace. Pero bueno. Hay muchos españoles ya apuntándose, dándose de alta en determinada plataforma de televisión, hay que decirlo, la que da la Premier League. Exacto. Porque muy probablemente Messi vaya hacia la Premier, hacia el City, ¿no? Bueno, saludamos a José María Peredo, que es buen amigo de nuestro programa. José María, buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantados de tenerte con nosotros aquí igualmente en el estudio y que podamos al fin salvar esas distancias motivadas por lo que ha ocurrido en los últimos meses. José María Peredo es colaborador habitual de atalayar.com y además es profesor de la Universidad Europea de Madrid, uno de los grandes nombres de la Universidad Española en esa gran universidad que es la europea. Bueno, ¿cómo ves esa batalla que no comienza ahora porque lleva muchos meses y años atrás ya gestándose, pero desde la semana pasada ya confirmadas las nominaciones de Biden y de Donald Trump? ¿Cómo lo ves? Momento decisivo. Ahora llega el momento decisivo de estos meses de precampaña, a partir de la nominación y de las dos convenciones. Y además el momento decisivo no solamente para determinar quién es el nuevo presidente de Estados Unidos, sino, como siempre ocurre, un momento decisivo para la democracia en los Estados Unidos y para la democracia en el mundo. Es decir, el momento de la campaña electoral es un momento en el cual la democracia norteamericana se proyecta hacia el exterior, es un momento donde se ven muchas debilidades de esas instituciones y esos candidatos, pero también toda la fuerza de sus valores, y claro, todo eso permea en el resto de las democracias y en el resto de la sociedad internacional. Por consiguiente, entramos en un momento clave, teniendo en cuenta que esas elecciones de 2020 son, desde mi punto de vista, las más importantes de los últimos, desde luego, 8 o 12 años en Estados Unidos. Sí lo parecen, o más. O más. Yo diría que más. Yo creo que es trascendental porque el mundo antes de Donald Trump era de una manera, sobre todo en lo que son las relaciones entre los países, las relaciones comerciales, el multilateralismo, la forma de abordar los conflictos, la forma de tener un cierto control. Siempre se ha dicho que Estados Unidos, para bien o para mal, era el gendarme del mundo y había una cierta autoridad bajo los auspicios de Naciones Unidas, donde las grandes potencias siempre dilucidaban sus divergencias, pero había un orden, ¿no? Yo creo que el señor Trump se ha dedicado a otra cosa y, bueno, China ha emergido con una potencia muy fuerte a nivel económico y además de nuevas tecnologías, 5G, etcétera, etcétera, y militarmente Rusia ha dado un paso adelante muy importante en lugares que a los europeos son estratégicos, ¿no? Como es el Mediterráneo, como es Oriente Medio, Siria, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que Trump siga al frente de la Casa Blanca hace que los Estados Unidos puedan tener una política exterior de una manera, o si es Joe Biden, pues será, yo creo que algo diferente, aunque siempre, bueno, el otro día estuvimos presentando Esto no va de Trump. Así es, el libro, lo iba a mencionar ahora. El libro que ha escrito José María Peredo y con las ilustraciones de Begoña, y hablábamos de lo que es el establishment de Estados Unidos, más allá del inquilino de la Casa Blanca, pero sin duda yo creo que Trump ha ido mucho más allá de lo que nadie esperaba, y que Joe Biden gane la presidencia pues cambiará muchas cosas. Hay quien pensará que es para bien, hay quien pensará que es para mal, pero yo creo que no será lo mismo
que esté uno, que esté otro. Esto no va de Trump, es el libro que habéis presentado. El libro se llama Esto no va de Trump, que se tituló así. En Santander la semana pasada, ¿no? La semana pasada, efectivamente. Es una recopilación de artículos que... Qué buen analizan sitio los el Ateneo, tres primeros. Pues sí, la verdad es que lo pasamos muy bien, una magnífica recepción ahí, con una cantidad de público importante, siempre con las limitaciones de las circunstancias, ¿no? En este caso. De los aforos, ¿no? Sí. Yo creo que efectivamente coincido con esto que señala Javier, en el sentido de decir, bueno, ahora nos encontramos en una campaña, Víctor, en la cual millones de norteamericanos tienen claro que lo peor es que salga Donald Trump. Millones de americanos tienen claro que lo mejor es que salga Donald Trump, pero es que hay unos millones de indecisos, que es donde probablemente se va a concentrar el interés, el máximo interés. Bueno, las voces de la noticia. Convención demócrata hace 2 semanas en Milwaukee, en esa ciudad de Estados Unidos. Palabras que terminaban con las que daba punto final a su intervención, a su speech, Joe Biden. La historia será capaz de decir que el final de este capítulo de oscuridad americana comenzó aquí esta noche, mientras el amor, la esperanza y la luz se unen en la batalla por el alma de la nación. 7 días después, nominación republicana, Donald Trump asumía esa responsabilidad de ser el candidato presidencial a las elecciones de Estados Unidos desde la Casa Blanca, cosa que ha generado bastante polémica, hay que decirlo. Desde la Casa Blanca pronunciaba estas palabras con las que finalizaba su alocución. We will make America safer. Haremos que América sea más segura. We will make America stronger. Haremos que América sea más fuerte, más orgullosa. And we will make America greater than ever before. Y haremos que América sea más grande que nunca antes, de lo que nunca antes ha ocurrido. Bueno, hay un acontecimiento que desde hace algunos meses se está produciendo. No sé, José María, qué piensas de esa violencia racial motivada por sucesos, en fin, de abusos policiales claros y ostensibles, como en el caso de Minneapolis y en el caso de la semana pasada en Kenosha, con ese ciudadano, Joe Blake, que recibe 7 disparos por la espalda. Y eso ha saltado, lógicamente, a la nominación republicana, porque la demócrata se produjo antes, se resolvió antes de que ocurriera esto. ¿Creéis que va a influir esto de manera como aparentemente parece importante en este momento, o con el paso de las semanas de aquí a noviembre la cosa volverá, digamos, a tranquilizarse en ese aspecto? No, yo creo que va a influir, va a ser un factor. Si el anterior fue o se inició como un factor de movilización del electorado no solo afroamericano, sino un poco también del electorado perezoso, ¿no? Que en Estados Unidos a veces se queda en casa y es precisamente lo que necesitan, sobre todo los demócratas, para conseguir vencer, que se mueva todo su electorado. Entonces, bueno, tuvo un componente, obviamente, de reacción buscando ese compromiso, ese sentimiento de lucha antirracial, esa búsqueda de las referencias de esa lucha antirracial en el pasado, como comentamos también aquí hace algunas semanas. Hombre, yo creo que la situación de esta semana es especialmente llamativa y trágica y violenta, ¿no? Es decir, el estallido se produce por un caso de violencia policial que yo creo que roza un poco ya lo que sale de los límites. Flagrante, ¿no? Es decir, 7 tiros a una persona, bueno, es una cosa como por la espalda, además, por la espalda. ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver con esta situación? ¿Contribuye la situación del coronavirus, de la tensión y la polarización que hay en la sociedad americana? Evidentemente. Pero yo creo que hay un componente ahí muy importante de que la fractura que Trump no ha contribuido a cerrar, sino que desde luego no ha sabido mitigarla, la fractura social, la fractura de minorías, va a estar muy presente y se ha manifestado de una manera muy violenta en las calles, cosa que es un deterioro no solo para la campaña, sino, insisto, un deterioro para la propia democracia en Estados Unidos. Para la convivencia, yo destacaría, si me permitís, el hecho de que un joven coja un fusil ametrallador y salga a la calle y entonces increpe a los manifestantes. Es verdad que en principio uno de sus objetivos era evitar que hubiera asaltos a las tiendas,
Pero bueno, que un chaval tan joven con un fusil ametrallador se ponga a disparar a la gente y mate a 2 personas, es tremendo. O sea, el odio personificado, ¿no? No, y sobre todo que, bueno, la composición de la sociedad norteamericana, sobre todo con el tema de las armas, que es verdad que hay que estar allí para comprenderlo, y lo que es la segunda enmienda de la Constitución, el derecho a defenderse que tienen los norteamericanos, es un debate de años y años y años, y que ningún presidente ha podido realmente hacer algo. Obama lo intentó, pero fracasó, porque además la Asociación Nacional del Rifle tiene un poder muy grande en todos los Estados Unidos, y además con muchísimos votos. Pero lo que hay es eso, lo que comentaba José María, una fractura social, donde además la economía, hay más de 30 millones de parados, con lo cual la situación es muy precaria. Allí, si te vas al paro, dejas de tener, cuando acaban tus contratos, dejas de tener el servicio médico. Un servicio médico en los Estados Unidos privado cuesta mucho dinero, la atención pública no llega a todo el mundo, con lo cual la situación afecta a mucha gente. Vamos a verlo, porque yo no sé si la opción de Trump de abrir la economía a costa de muchos muertos le puede funcionar o no en los últimos 2 meses. Yo creo que va a estar complicado, pero la sociedad norteamericana ahora mismo tiene un dilema muy fuerte a la hora de decidir el voto. Yo sí diría una cosa: fuera de Estados Unidos todos pensamos o deseamos o queremos que gane no sé quién, luego los que votan son ellos. Los que votan son los americanos, y no tiene nada que ver el voto de Nueva York con el voto de San Francisco, y mucho menos con el voto de la América profunda de Arizona, de los Carolina, intereses de todas esas zonas Wisconsin. no coinciden con los de España ni con los de Europa, claro, coinciden con los suyos. Y además, teniendo en cuenta que en este caso el número de estados, vamos a decir, de los battleground states, o sea, donde se producen esos estados indecisos, vamos a decir, porque tampoco es necesario que cambien de voto, ¿no? Sino donde se produce ahí más la pugna, es mayor que nunca. Eso que acabas de decir antes, Víctor, que la diferencia que llevaba Biden se ha visto reducida después de la convención republicana, pues afecta a esos estados donde está muy cerca Donald Trump. Con lo cual, pudiera darse el caso, ya se empieza a hablar, de que se produzca un proceso electoral, una noche electoral, en la cual no solo lo que ocurrió en Florida, en las elecciones de 2000, ocurra en Florida, sino que ocurra en más de un estado. Como Texas, por ejemplo. Claro. Bueno, vamos a saludar a Inocencio Arias, a esta hora de la noche, 10:22. Don Inocencio, Chencho, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, embajador español con tanta experiencia en Estados Unidos que nos hemos permitido el llamarle para que nos dé también su opinión. Bueno, ha habido 3 personas muertas en las manifestaciones. La última ha sido ayer en Portland, en ese choque entre manifestantes a favor de Trump y antirracistas y gente que se estaba manifestando en los 2 sentidos. Pero ¿cree, Inocencio, que esto va a marcar la campaña electoral, como estábamos comentando hace un momento? Sí, porque hay ya extremistas en los 2 bandos. Hay gente que odia visceralmente a Trump y que está dispuesta esta vez a echarse a la calle. Y hay gente también en el lado de Trump que odia todo lo que representa Biden y que está azuzando la creencia de que Biden va a significar un gobierno de una izquierda extremista, que no es verdad, pero mucha gente le cree. Luego, como la evidencia va a continuar, si continúa, sería lamentable, pero no es nada descartable. Yo creo que si beneficia a alguien es a Trump. No quiere decir que con que haya más disturbios y alguna muerte más, Trump va a borrar por completo la brecha que tiene ahora en los pronósticos con Biden. Ahora mismo debe estar a 6 puntos si medimos los 30 o 40 estudios de sondeos que hacen. Pero estaba antes a 9,5. O sea que lo ha cortado. Lo ha cortado, no quiere decir, lo ha cortado, sí. No quiere decir que la violencia vaya a inclinar el avanzado a Trump, pero sí puede favorecerle, sin ninguna duda. Es decir, en Estados Unidos hay una parte muy importante de la población, que aquí se olvida, en España y en Europa, en que esta idea de yo soy el presidente de la ley y el orden, y los otros son los presidentes de los desórdenes, y que cuando queman una tienda no dicen que les guste, pero se lavan las manos. Esto allí tiene acetilina en una parte importante del electorado. Luego, como la economía, además, a pesar de la pandemia, el Dow Jones y el Nasdaq están, si no en récord históricos, casi en récord histórico,
Pues yo, si tuviera que apostar hoy, por resumir, yo apostaría que pierde Trump. Pero yo voy a apostar dentro de 20 días, a lo mejor ya empezaría a tener dudas. Luego hay otras cosas, aparte de la violencia, que va a favorecer a Trump. Hay otras cosas como el voto por correo. Es decir, esta es una luego están los debates, en los que en principio Trump no debería perder. No debería perder, es mejor polemista, con marrullerías, etcétera, con trampas, con más de una mentira que Biden. Por lo tanto, yo no diría que Trump está muerto, no mucho menos. Pues coincides con José María Peredo y con Javier Fernández Arribas, porque es lo que han venido a decir, ¿no? Dejemos abierta la puerta a la posibilidad de que Trump, en fin, le dé la vuelta a esta situación. Kamala Harris, quería conocer su opinión también, señor Arias, don Inocencio. Bueno, Kamala Harris... Que ha sido una de las noticias del verano, la elección por parte de Biden, ¿no? Sí. Es una elección inteligente porque reúne las dos características de que es mujer y que es mujer de color, al menos parcialmente de color, porque en realidad no es negra, le pasa lo que a Obama, pero ya pasan por gente de color. Y esto es un tanto a favor de Biden, pero curiosamente también en la última, después de elegir a Kamala Harris, curiosamente el voto negro en las encuestas ha subido la intención de voto hacia Trump. Es decir, que Estados Unidos es un misterio. Yo creo que la señora Harris es una buena política y si ganara Biden la elección, y ya como vicepresidente, teniendo en cuenta la edad de Biden, pues ella podría ser la primera presidenta mujer y de color de Estados Unidos. Creo que es una buena debate bien, es aguda, mordaz en los debates televisivos. Me parece que es una mujer honesta. Es decir, la han pillado en alguna mentirijilla, pero ¿a quién no? Y luego, bueno, sobre todo porque acusó al que va a ser su jefe, le acusó, en fin, de determinados excesos con las mujeres, ¿no? Pero eso ahora se ha olvidado de repente. Sí, y otras cosas, lo que usó de más cosas, pero en fin, si Biden lo ha olvidado, Biden ha debido sospechar mucho a quien escogía. Pronto pensó que tenía que ser una mujer, ha debido estar dudando entre varias, no podía escoger a una extremista de izquierda, pues entonces arruinaba en Estados Unidos. Imagino que lo han dicho ya los dos contertulios, el que se sitúa en la izquierda del Partido Demócrata o el que se sitúa en la derecha del Partido Republicano, al final pierde las elecciones. Pues entonces debe escoger una señora moderada, o al menos que dentro del Partido Demócrata no está en la izquierda, y que no tiene una mala imagen, y siendo, como digo, todo el mundo dice que es una persona íntegra, que no tiene ningún esqueleto en el armario, pues le puede dar votos. No tampoco por haberla escogido va a arrollar, pero no le resta votos, sino que le da. Bueno, es un ticket inteligente, podemos decir, ¿no? La senadora por California. Peredo, lo que ha dicho antes Chencho, en relación a los debates electorales que se van a producir, porque por ley están marcados allí en Estados Unidos, son obligatorios, ese carácter de Sleepy Joe por parte de Biden, que parece que está dormido, que prácticamente no ha aparecido, que no se ha movido de su mansión en toda la campaña electoral hasta ahora, por miedo al coronavirus, ¿no? Frente al terremoto total de Trump. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero, buenas noches, embajador. Chencho, muy buenas noches. Encantado de compartir los micrófonos también contigo. Bueno, yo veo que Biden, lo que ha utilizado hasta ahora ha sido una campaña de un perfil muy bajo. Es decir, la campaña se ha centrado mucho en Donald Trump. Como Donald Trump acapara todas las portadas, aunque esto no vaya de Trump, hemos intentado decir en alguna ocasión, Trump acapara el interés de los medios de comunicación desde 2016 y en la presidencia lo ha seguido haciendo, ¿no? Entonces hay un componente en esta campaña de todos contra Trump, de ir en contra del presidente, que no ha sido tan evidente en otras presidencias, ¿no? Es decir, la guerra de Irak, por ejemplo, ¿no? Estaba muy presente en la presidencia de Bush y no se hizo sangre, vamos a decir así, del presidente en ese momento Bush, sí de la guerra de Irak, por ejemplo. Aquí se ha centrado mucho en la figura de Donald Trump y luego el coronavirus, obviamente, la gestión del coronavirus pues lo ha multiplicado, ¿no? Biden yo creo que ha llevado un perfil muy bajo. Entonces, en los debates evidentemente tiene que cambiar ese perfil, porque si no Trump, tal y como dices, se lo come. Eso es lo que le ocurrió a Hillary Clinton, que no tenía nada que ver con el perfil que ha llevado Biden hasta ahora. Biden tiene 8 años de experiencia como vicepresidente de Obama.
yo creo que tiene una experiencia también como político del establishment, que decía Javier Fernández Arribas, muy importante para poner en un debate de política. Es decir, si Biden entra en el discurso populista, en el barro no debería. Si entra en el barro, ahí es donde no tiene nada que hacer. Y sin embargo, si entra en una visión tanto dentro de Estados Unidos con un proyecto claro y actualizado, como hacia afuera, donde tiene un gran conocimiento, mucho mayor que el de Donald Trump, ahí yo creo que tiene una defensa importante. Yo, antes de que vaya al barro, no debe olvidar de todas maneras el tema de los salarios. O sea, Trump ganó las elecciones pasadas porque prometió, y luego más o menos lo iba cumpliendo, a estados clave como Wisconsin, como Michigan, como Ohio, Pensilvania, etcétera, que iba a mantener los puestos de trabajo, iba a mantener los salarios, y esos estados cambiaron de demócrata a Trump. Hay veces que lo de decir republicano yo creo que no es, pero bueno. Y yo creo que ahí Biden tiene que preocuparse y mucho de lo que son esos 30 millones de parados que en Estados Unidos es muchísima gente, y que yo creo que son clave a la hora de ejercer el voto. Y luego tú lo has comentado de pasada, a mí me parece un abuso de poder intolerable que además se está produciendo en otros países, y es utilizar la sede, la institución de la presidencia de los Estados Unidos, como es la Casa Blanca. Bueno, aquí se utiliza el Palacio de la Moncloa para hacer campaña partidista. Oiga, usted no puede terminar la convención republicana invitando a 1.500 personalidades, teniéndolas además sin mascarilla ahí todos juntos, sin distancia de seguridad, unos fuegos artificiales tremendos, y utilizar la Casa Blanca como si fuera... Y su esposa lo hizo el día anterior también desde allí. Oiga, no, mire usted, hay que tener un mínimo respeto de diferenciar entre lo que son las cuestiones de Estado y las cuestiones de partido. Los partidos políticos son muy importantes, la democracia necesita ese tipo de herramientas y demás, pero tenemos que diferenciar. Ya sé que los marketingianos lo que están pretendiendo es que la gente asimile al señor Trump con la Casa Blanca, y eso, bueno, te explican y incluso hasta te convencen de que luego eso influye bastante en un numeroso grupo de votantes, ¿no? Y eso es lo que intenta busca la asociación, claro. Pero eso es inaceptable, ¿no? Embajador, ¿está usted de acuerdo con esto último? Sí, el hecho de que lo utilice la Casa Blanca en la campaña electoral da mucho de vergüenza, es un poco bochornoso, pero eso una vez más hay que plantearse si eso tiene un costo electoral o no lo tiene, y yo tengo dudas de que lo tenga, aunque el hecho en sí sea censurable y criticable. Es como si hacemos un trasplante aquí de otros hechos bochornosos, pensemos aquí las mentiras del gobierno sobre los fallecidos en el coronavirus, y luego la propia trola de que existía un comité de expertos. Esto hace 4 o 5 años te lo cuentan y dicen, eso significa que el que lo haga va a perder un 20% o 25% del electorado. Pues aquí no creo que se haya producido. Aquí habrá tenido algún costo electoral si hubiera elecciones mañana, pero muy reducido, muy reducido. El que hayan mentido, que hayan ocultado que hay 10 o 15.000 muertos más, o que el comité de expertos no existía, u otras cosas, otras trolas del gobierno, pues no se le pasa factura. Y a Trump, la utilización de la Casa Blanca, que luego, visto desde aquí, visto desde Europa, da vergüenza, un castillo de fuegos artificiales, como habéis dicho, llevar a 1.000 y pico personas al césped de la Casa Blanca en plena campaña electoral para cerrar la convención, es penoso. Pero una vez más no estoy convencido de que allí el electorado reaccione. Trump tiene una base electoral que ahora mismo sería a lo mejor en este momento el 42-43% del potencial votante, pero es muy firme, es muy firme. Sí. Bueno, de hecho, la encuesta hecha después de la convención republicana de Reuters e Ipsos le da a Biden un 47 frente a un 40, cuando la distancia era de 9 puntos antes de la convención republicana. Y la media de todas en el promedio de todas las encuestas, en este momento Biden no roza el 50%, en muchas de ellas no llega al 50%, cuando hace 2 semanas estaba por encima generosamente del 50%. Biden, en mi opinión, es un personaje bien avesado, ya lo habéis dicho, hasta 8 años en la vicepresidencia, con papel activo, porque Obama le dio juego, otros vicepresidentes han sido figuras decorativas, fue antes senador, es una persona que no tiene
mayores manchas. Ahí tiene un poco el tema de su hijo con Ucrania, pero no tiene mayores manchas. Y yo que he vivido allí, yo lo veo una persona honesta y templada. Ahora bien, arrastrar no arrastra, es decir, despertar un entusiasmo, tampoco despierta antipatías como despertaba Hillary Clinton, que es una persona muy amada por una parte del electorado, mujeres sobre todo, pero una vez más no todas las mujeres, en las mujeres blancas de Estados Unidos, que tienen más cultura en principio que las de color o que las hispanas, Trump ganó las elecciones las mujeres blancas, es decir, que el entusiasmo y es que a Hillary la veían como una persona, los que la criticaban, como una persona deshonesta, es decir, no digna de confianza. Entonces Biden no es así, pero arrastrar, entusiasmar tampoco entusiasma. Bueno, embajador, lo dejamos ahí. Le emplazamos para próximos lunes, para ir analizando poco a poco la campaña. Gracias, don Inocencio. Gracias. Un abrazo, gracias, hasta luego. Bueno, el voto por correo, la cuestión de la utilización de la Casa Blanca. Por cierto, ha habido una noticia en vacaciones que no sé si habéis visto, de que Trump preguntó al gobernadora, mejor dicho, de Dakota, si se podía agregar su rostro al monte Rushmore. Esto es impresionante. Esto es ya la megalomanía elevada a la máxima potencia. Que no tiene abuela. Totalmente. Yo creo que no cabe otro rostro ahí, ¿no? Es un megalómano y además es un megalómano, primero, que él está convencido que quedaría fenomenal entre los 4 grandes y segundo, que le vendría muy bien para ganar votos, porque no hay que olvidar que es un luchador claro y que no va a parar hasta que no se dé la vuelta al resultado. Pero yo, además de los votos, al final terminaremos sabiendo cuál ha sido el impacto, la influencia de toda esta aventura política del señor Trump para sus negocios. Yo soy de la opinión de que él entró en política para poder revitalizar unos negocios que andaban bastante alicaídos y que luego se vio con una dinámica, una ola y que le llevó a la Casa Blanca. Pero yo soy de los que piensa que él no pensaba y ni quería ser presidente. Bueno, yo creo que él cambió de opinión la noche de la cena de los corresponsales de los medios de comunicación donde Obama le ridiculiza. No sé si os acordáis de aquella cena, de aquel discurso de ese Trump sentado en la mesa mirando con un odio cerval a Obama ridiculizándole, además sobrándose de arriba abajo. Y yo creo que ahí fue cuando Trump dijo así. Pues ahora te vas a enterar que voy a ser presidente y voy a acabar con todo lo que tú has hecho. Lo más coherente, que efectivamente de su política exterior ha sido, por lo más reconocible, ha sido intentar desmontar todo lo que Obama había montado. Es decir, ahí salirse de los tratados que había estado Obama, volver a enderezar en Oriente Medio las alianzas tradicionales y romper las que Obama había intentado abrir. O sea que... Bueno, ha escrito el Wall Street Journal en los últimos días un editorial que rezaba así: 4 años después, nuestro veredicto es que sus políticas, las de Donald Trump, han sido mejor de lo que temíamos y su comportamiento peor de lo que esperábamos. Su reelección depende de cómo los americanos valoren ese equilibrio. Así está muy bien está muy bien ese editorial. Sí. Así que en eso nos empeñamos para las próximas semanas. Seguimos adelante, son las 10:37, 9:37 en Canarias. Atalayar, con Víctor Arribas. Una de las grandes noticias del verano en el contexto internacional se producía hacia mediados del mes de agosto y es el histórico acuerdo que se dio a conocer entre Emiratos Árabes Unidos e Israel para la pacificación de Oriente Medio. Hay que decir que es el primer acuerdo importante que firma Israel, que suscribe Israel con un Estado árabe desde el año 1994. Lo vamos a ampliar. Ana Rodríguez, adelante. Un acuerdo histórico, como dices, Víctor. Así ha sido definido el anuncio por parte de Emiratos e Israel de normalizar sus relaciones diplomáticas con el objetivo de favorecer la paz en la región. Este deshielo se ha materializado este lunes con el primer vuelo comercial entre las dos naciones, un vuelo que ha aterrizado esta mañana en Abu Dhabi con el objetivo de examinar las formas de desarrollar relaciones en materias de finanzas, cultura o turismo, entre otros ámbitos. El primer ministro de Israel ha animado a Emiratos a devolver la visita, incidiendo en que recibirá a este país con la misma alfombra con la que ha sido recibido. Con el anuncio del pasado 13 de agosto, conocido como Pactos de Abraham,
Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en el tercer país árabe que tiene relaciones en la actualidad con Israel, además de Egipto y de Jordania. Desde entonces el avance ha ido sucediéndose a un ritmo bastante acelerado. Entre las últimas medidas adoptadas para formalizar las relaciones está la derogación este sábado por parte de Emiratos de una ley federal de boicot a Israel que establecía sanciones para quien hiciera negocios con este país. Muy bien, gracias Ana. Javier, hacía mención Ana Rodríguez al vuelo que hoy ha tenido lugar entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Lógicamente histórico porque esto no se... En fin, es un vuelo que no existía, ¿no? El vuelo... O no ha existido nunca, El ¿no? vuelo paz. El vuelo de la paz, ¿no? Le han llamado, sí. Yo creo que este tipo de gestos también ayudan a darle forma a la trascendencia que tiene un movimiento por parte de Emiratos Árabes Unidos de reconocer a Israel, y además con la condición de que Israel, por lo menos temporalmente, se olvide de anexionar territorios palestinos en Cisjordania. Ya veremos, porque el primer ministro israelí Netanyahu ha dicho que no, que él va a seguir, pero bueno, ya veremos cuándo lo va a hacer. Pero bueno, ahí está ese condicionante, aunque los palestinos no están muy de acuerdo porque no se ha contado mucho con ellos, pero esto va más allá de los palestinos. Hombre, los palestinos es un problema que hay que solucionar cuanto antes, porque si no Oriente Medio siempre tendrá una situación grave, pero va a lo que es una componenda de alianzas en Oriente Medio, sobre todo que enfrenta a Irán y a los grupos que los iraníes están respaldando, pues Hezbollah en Líbano o Hamas en Gaza, las bases que están queriendo consolidar en Siria, o sea, lo que es todo un avance donde además la ausencia de Estados Unidos ha permitido que Rusia gane mucho terreno, sobre todo en Siria. Y tenemos ahí toda una serie de situaciones complicadas. No olvidemos Yemen, no olvidemos Somalia, no olvidemos Libia ya en el Mediterráneo, con lo cual el hecho de que haya un entendimiento entre un país del Golfo, y ya veremos si luego otros países del Golfo se suman, incluso otros países como Marruecos también se pueden sumar, con Israel, es plantear una situación distinta, un giro geoestratégico, y que va a dar que pensar a quienes quieren desestabilizar de alguna manera lo que es todo el orden que ha existido y que existe en cuanto a lo que es el respeto a las normas de lo que es la exportación y comercialización del petróleo y a todo lo que es los programas de diversificación de las economías, porque tanto Arabia Saudí como Emiratos como esos países son conscientes de la necesidad de diversificar sus economías porque no siempre van a poder vivir del petróleo, con lo cual es un acuerdo histórico y además en un momento que viene después de la explosión en Líbano. Yo creo que eso acelera, porque quien haya provocado la destrucción del puerto de Beirut, tal y como se produjo, etcétera, con el ánimo, sin duda, de desestabilizar Líbano y provocar una guerra civil interna y trastocar un status quo muy complicado después de la guerra que hubo, que duró 15 años, en los años 70-80, pues es una respuesta a decir, no vamos a permitir una desestabilización de la región. Bueno, son, Peredo, tres patas. Hablamos del príncipe heredero de Emiratos Árabes, hablamos de Benjamín Netanyahu y Donald Trump, curiosamente, porque claro, en Europa y en España destacamos siempre, y lo acabamos de hacer hace un momento en nuestro programa, destacamos siempre lo malo del legado de Trump, pero esto forma parte de lo bueno también y equilibra la balanza, ¿no? Claro, que duda cabe. En primer lugar, coincido plenamente con lo que dice Javier Fernández Arribas en cuanto a la importancia del acuerdo, porque yo creo que abre la puerta a algo que no se ha conseguido plantear nunca, que es un Oriente Medio en paz y a partir de una serie de acuerdos y a partir de una serie de relaciones comerciales y políticas entre distintos estados. Efectivamente, hoy es esa pugna entre, vamos a decir, las dos grandes alianzas que hay en Oriente Medio, por una parte los iraníes, por otra parte, los saudíes o las monarquías del Golfo, etcétera. Pero yo creo, Javier, incluso que puede desbordar esa situación. Sí. Es decir, yo creo que eso va más hacia
la cuestión económica que ha señalado, muy importante, la cuestión también de Emiratos, que es una potencia desde el punto de vista económico, el punto de vista de la innovación y la investigación, en este momento muy importante. Con las vacunas contra el COVID y la ayuda internacional contra el COVID. Y el tema también de la puesta en marcha de su programa espacial, en fin, unas cuestiones de primera magnitud a nivel de política internacional que yo creo que este acuerdo viene naturalmente a poner sobre la mesa. Efectivamente, Donald Trump, de hecho, ya ha utilizado a una de sus manos derechas, ¿no?, que es su yerno, y ha enviado ya a Mike Pompeo allí a Israel para vigilar o tutelar o aconsejar sobre cómo llevarlo desde el punto de vista de los Estados Unidos y su planteamiento. Donald Trump, desde luego, sí ha optado por reforzar las alianzas tradicionales de Estados Unidos en Oriente Medio. Es decir, yo me retiro, pero lo que hizo Obama es me retiro, pero no dejó claro quién se queda aquí como mi aliado. Probablemente un error, y Donald Trump se lo ha dejado muy claro. Mi aliado es Israel y mi aliado es Arabia Saudí. Y mi enemigo está en la otra parte y se llama Irán. Lo dejo muy claramente expuesto, ¿no? Entonces, yo creo que, evidentemente, esto se suma el acuerdo con Emiratos, a esa línea de fortalecimiento de las alianzas tradicionales. ¿Y qué opinión tiene Santiago Mondéjar, uno de los colaboradores de Atalayar Radio y de atalayar.com también, sobre esta buena nueva que se ha producido en pleno mes de agosto? Don Santiago, buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si coincides con esto último que decía José María Peredo en relación a Irán, que a lo mejor digamos que es quien puede considerar la noticia como mala, ¿no? Como mala noticia lo que ha ocurrido. Ciertamente, hay dos grandes perdedores en este histórico acuerdo. El primero es Irán, por las razones que explicaba Javier. Ellos ahora se han quedado efectivamente aislados de una dinámica que a mí no me cabe la menor duda de que va a tener efectos en todo el mundo árabe. Como decía también Javier, esto no se va a limitar a los países del Golfo, sino que incluso va a llegar a países tan próximos a nosotros como Marruecos, lo cual puede de carambola ponernos como país en una situación complicada. Si, por ejemplo, Marruecos negocie con Trump el reconocimiento de Israel a cambio de obtener la soberanía del Sáhara, del cual somos potencia administradora. Pero en términos generales, como decía, los grandes perdedores son pues aquellos que defienden las posturas más radicales y cuanto peor, mejor, ¿no? Y en esto incluye también a Erdogan y a los hermanos musulmanes. Ellos ahora con este acuerdo evidentemente se quedan descolocados. Y luego también hay una tercera pata de toda esta melee, que es la situación que estamos viviendo en el Mediterráneo, con la presencia decidida, diplomática y también militar de Francia, que bueno, altera todo esto de una manera radical. El acuerdo es evidentemente muy muy positivo. Yo creo que lo que subraya por parte de los países árabes es la voluntad de no convertirse en estatua de sal como la mujer de los, ¿verdad? De no seguir mirando para atrás. Hay un cierto resentimiento en muchas capitales árabes respecto a Palestina, en el sentido de que no aceptaron el acuerdo que les ofreció Olmert hace unos años, un poco diciendo, bueno, habéis jugado una carta muy maximalista que en el fondo está condicionando todo lo que nosotros podemos hacer como país. Luego están estas condicionantes económicos, estas variables nuevas que José María explicaba, que son determinantes. El mundo del petróleo se acaba y hay una aceptación implícita y necesaria de que Israel está ahí y no va a desaparecer. ¿Crees que esto puede extenderse a otros países árabes, a otras naciones árabes, un acuerdo de este tipo con Israel auspiciado por Estados Unidos, o lo ves ya completamente inviable? No, creo que es viable. Simplemente los tiempos allí son diferentes de los que puede haber en Occidente. Ya. Ellos necesitan jugar de cara a la galería. Pompeo, al que mencionaba anteriormente José María, hizo una oferta explícita a Sudán de ser retirado de la lista de países colaboradores del terrorismo por sus lazos con Irán. Ellos necesitan un tiempo para aterrizar esto de una manera suave y convencer a
sus poblaciones de que el futuro está más en la concordia que en el enfrentamiento binario, ¿no? En la polarización. Y merece un análisis también porque Netanyahu lo ha aceptado, ¿no? A lo mejor obedece un poco, Santiago, a la debilidad que él tiene también en su propio gobierno, que ha tenido que formarlo, en fin, aceptando unas alianzas que en otro sentido habrían sido imposibles, ¿no? Sí, con el otro Benjamín, sin duda. Claro. Yo creo que, a ver, por una parte hay una constatación en Israel de que aparte de los sectores más radicales del Likud, invadir o anexionarse Palestina no iba a aportar nada nuevo. También presión por parte de Estados Unidos, aunque no le interesaba que eso se hiciese ahora, dándole alas a Hezbollah y a Hamas para que montasen un pollo considerable en la zona. Pero es que luego, estratégicamente, una de las razones básicas para la ocupación israelí es militar. Es crear una zona, un buffer, una zona desmilitarizada para impedir invasiones desde Egipto o desde Siria. Pero claro, si se produce una situación en la que hay un desistimiento por parte de los países árabes de destruir Israel, cuál es la retórica de Irán, esta ocupación, esta anexión deja un poco de tener su sentido primordial, ¿no? Las cosas se pueden resolver políticamente y no necesariamente mediante la ocupación física del territorio. Bueno, en ese sentido sí es una buena noticia, ¿no, Javier? Que Israel renuncie a la anexión prevista de una parte de Cisjordania, ¿no? Sí, vamos a ver, Netanyahu tiene problemas personales porque tiene juicios pendientes y vemos... un calendario judicial tremendo. Y vamos a ver qué le depara la justicia. El gobierno de coalición que ha podido formar, pues es un gobierno que tiene sus condicionantes. Y luego, hombre, el poderío militar israelí es el que es, sin duda, además, incluidas armas nucleares, pero enfrente también tiene un poderío militar iraní que en un momento determinado le puede causar bastantes quebraderos de cabeza. Yo creo que la solución, después de mucho tiempo, es una solución inteligente de unir fuerzas con los países del Golfo, que son los primeros interesados en que, bueno, los persas, los iraníes, no extiendan como pretenden extender, y es lo que están intentando pues en Siria y en otras partes de la región, su influencia, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo se puede eso consolidar, porque de cara a los ciudadanos, lo comentaba bien José María, hay un elemento de acuerdos en materia científica, tecnológica y de investigación fundamentales, pero además también en el tema comercial, en el tema de seguridad. O sea que en ese sentido son conscientes de que no es solo el tema político, sino que esos acuerdos tienen que tener, como diría mi abuela, chicha, ¿no? Chicha que llegue al ciudadano y que pueda el ciudadano tanto israelí como emiratí pues verse beneficiado de todo ello, ¿no? Yo creo que eso sí ha calado en las yo creo que sí, y por meter un elemento más de complejidad, la cuestión de Turquía, es decir, Turquía sí que está, que Turquía, ahora que habla precisamente Santiago Turquía ha criticado el acuerdo, Sudán, claro que lo ha criticado, porque Turquía, de alguna manera, tenemos ahí un especialista en geopolítica importante ahí con Santiago Mondejar. Turquía está intentando rodear el Mar Rojo con su influencia y en el Mediterráneo oriental, ¿no? Entonces, claro, ven también los países del Golfo un rival también dentro de la región a Turquía. De hecho, mantienen rivalidades y pugnas en distintos puntos, ¿no? Por la relación entre Turquía y Qatar, además, que Qatar y los hermanos musulmanes es una alianza complicada. Y curiosamente no, en el mundo en el que vivimos ahora, de relaciones que no siempre están establecidas a través de alianzas de buenos y malos o de blanco y negro, pues Israel mantiene abierta una relación bastante abierta, bastante fluida desde el punto de vista económico y de otra índole con Turquía. Oye, quería preguntaros en los últimos minutos, y le pido a Santiago también que continúe con nosotros, repasando las noticias del verano, lógicamente la explosión del Líbano a la que hacía mención Javier Fernández Arribas, el golpe de Estado en Mali también ha sido una de las noticias fuertes de este mes de agosto, que parece que estamos desconectados, pero no, aquí seguimos pendientes de la actualidad y luego queremos analizarla para
para todos ustedes. Ha dimitido un primer ministro, Shinzo Abe, el primer ministro de Japón, ¿no? Y ha sido noticia, y yo creo por lo negativo, ha sido noticia un personaje que podríamos considerarle como el último dictador disfrazado de demócrata. Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить. Este señor Javier se llama Alexander, se apellida Lukashenko. Pensaba que era Vladimir y apellidado. En otras ocasiones hablamos de Putin, pero hoy el turno le toca a Lukashenko porque está reprimiendo las manifestaciones que piden democracia en su país con carros blindados y con el ejército. Os pido una opinión a los tres de lo que está ocurriendo en Bielorrusia, después de las elecciones en las que él se ha apropiado, podríamos decir, del 85% de los votos. Yo exigiría pruebas de que eso es así, de que ha habido fraude electoral. Yo lo sospecho, como lo sospecha el 99% de los europeos, pero habrá que demostrarlo, porque yo no quiero que se produzca otro caso Ucrania, donde ahí las presiones de algún tipo cambiaron el gobierno que estaba, que era un gobierno elegido y que era más bien prorruso, pero que luego ha dado en una situación muy muy delicada de enfrentamiento con Rusia, tanto de los países europeos y Estados Unidos, en una situación que no estaba del todo clara. Entonces, y yo sé que esto que digo va a ser muy criticado. Hay que demostrar que Lukashenko ha hecho el fraude electoral, y si lo ha hecho, pues por mucho que le apoye Putin, pues tiene que ir fuera. La gente en la calle lo piensa así, ¿eh? Exacto, pero si no, cuidado, porque Putin no va a tener ningún reparo en hacer lo que hizo en Crimea, en Ucrania. Mandar al ejército, ¿no? Hombre, mandar lo que haga falta. Y más aunque ahora, sea con uniformes un poco identificables. Y más ahora que tiene la experiencia armamentística que ha adquirido en Siria y demás. Yo creo que cuidado, porque eso puede provocar un mayor enfrentamiento con Rusia. Que, oye, a lo mejor no hay más remedio que tenerlo, porque no se puede consentir este tipo de fraudes electorales en un país como Bielorrusia, pero cuidado, porque todo eso hay que demostrarlo. Santiago, ¿qué piensas de esto? Sí, coincido con Javier. Para aportar un ángulo ligeramente diferente, a mí lo que me preocupa es un poco la impotencia europea y la capacidad real de hacer algo, incluso si se demuestra que ha habido fraude electoral, que es lo más posible, ¿no? Alemania tiene un problema con Rusia, con el Nord Stream. Para ellos es estratégico, es el suministro de gas que proviene de Rusia, ¿no? Está el antiguo canciller Schröder ahí en medio, y Europa es un gigante que tiene un tigre de papel, si queremos, que podemos hacer grandes declaraciones, pegarnos muy fuerte en el pecho y regarnos las vestiduras, pero realmente tenemos muy poca capacidad. Es decir, como dice Javier, si Putin decide una Georgia 2 o un Ucrania 2, 3, va a ser muy poco lo que nosotros podamos hacer. Y estamos viendo que además dentro de la OTAN no estamos en el mejor momento de coordinación. Estamos viendo el desastre en el Mediterráneo entre Turquía y Grecia, dos aliados de la OTAN. Pues imaginaros ahora con un país tercero, ¿no? A ver, José María. Yo lo veo más por donde va Santiago. Es decir, yo creo que lo que puede poner de manifiesto es la debilidad de Europa, más que la debilidad de Putin, porque Putin no se va a mostrar débil. No, yo no he dicho que Putin sea débil, al revés. No, pues ya, por supuesto, quiero decir, pero que va a mostrar ahí una debilidad de Europa, es decir, ahí aparece en un momento, y a mí lo que me plantea es si ha sido por una cuestión de unas elecciones en este momento, pero ¿por qué se ha producido en este momento esta reacción social de estas características con los años que lleva Lukashenko, ¿no? Teniendo el ejemplo de Ucrania, tantos años activo, y no han sido capaces, porque Ucrania les ha frenado, el ejemplo de Ucrania a los bielorrusos. Es un poco, eso es lo que habría que también indagar, ¿no? Lo que dice Javier, el hartazgo de un pueblo llega cuando llega, ¿no? Llega cuando llega, pero justamente el año electoral en Estados Unidos, poco antes de pues ya entre líneas lo has dicho. Claro, Víctor, siempre hay una mano que mece la cuna. Bueno. Bueno, gracias, Santiago, hasta la próxima. Un abrazo. Un saludo. Buenas noches a todos. Adiós.
A 2 minutos para las 11 de la noche, titulares que hasta ahora lleva atalayar.com. Gobierno sudanés y movimientos armados firman un primer acuerdo de paz. La fotografía de Lionel Messi y el titular de un artículo de fondo que les recomendamos: del barro de Cristiano al lodo de Messi. No explicamos más, que lo lean, lógicamente, porque es un artículo muy interesante. Y luego, el último asunto, paz, la consigna que protagoniza, lo que hablábamos antes, el histórico vuelo de Israel a Emiratos. Además, hay un cuarto gran asunto: el Parlamento libanés designa a Mustafa Adib como primer ministro. Así que son los grandes titulares a esta hora de la noche en el digital atalayar.com. Y en Atalayar Radio vamos ya cerrando nuestra edición de hoy. Primer programa de la temporada, ya se lo decíamos. Esperamos contar con todos ustedes a lo largo de los lunes sucesivos, de los lunes a partir de las 10 de la noche aquí en Capital Radio. Y esperamos contar también con Peredo, José María. Será un placer, claro que sí. Para analizar la marcha de las elecciones en Estados Unidos, claro, pero también el resto de la actualidad internacional, como acaba de demostrar con su fino análisis. Gracias, Javier. Buenas noches a todos. Hasta la próxima semana. Encantado. Y gracias también a todos ustedes. Será hasta el próximo lunes. Señoras, señores, feliz noche a todos.